Capítulo 15. La última fiesta. En la mitología griega, Heracles, Hércules, en la mitología romana, fue hijo de Zeus y Alcmena, una diosa mortal. Desde pequeño mostró una fuerza extraordinaria y un valor poco común que le fue dando respeto entre los suyos, aunque a lo largo de su vida también dejó ver rasgos como el orgullo, la ingenuidad y un particular apetito sexual. Un día mató al león de Citerón, que acosaba y devoraba a los rebaños locales, y se vistió con las pieles del felino. Al regresar, se encontró con unos emisarios del rey Minio Ergino, quien había obligado a su pueblo a pagarle elevados impuestos, así que el joven atacó a los embajadores, les cortó la nariz y las orejas y las ató a su cuello, advirtiéndole al monarca que ese era el único impuesto que iba a recibir. Tal acción fue recompensada por el rey tebano Creonte, quien le dio a su hija Megara en matrimonio. En un ataque de locura que le fue ocasionado por Hera, la esposa de Zeus, Heracles mató a su esposa, hijos y 2 sobrinos con sus propias manos. Como penitencia le fue indicado que realizara 12 trabajos: matar al león de Nemea, acabar con la hidra de Lerna, capturar a la cierva de Cerinea, atrapar al jabalí de Erimanto, limpiar los establos de Anguyas en un solo día, matar a los pájaros del Estinfalo, capturar al toro de Creta, robar las yeguas de Diomedes, subtraer el cinturón de Hipólita, hurtar el ganado de Gerión, robar las manzanas del jardín de las Hespérides, así como capturar a Cerbero y sacarlo de los infiernos. Se dice que Heracles completó los 12 trabajos en el año 1246 a.C., pero la muerte de su esposa no acabó con la especial atracción de Heracles hacia las mujeres. Más adelante se casó con Deyanira, pero la chica le gustó mucho al centauro Neso, quien trató de raptarla. Al percatarse de ello, Heracles lo mató disparándole una flecha. El moribundo centauro le dijo a Deyanira que tomara un poco de su sangre y, si creía que el amor de Heracles estaba en peligro, se la untara, ya que era un buen bálsamo de amor, pero era una trampa. Al paso de los días, cuando Deyanira sintió celos de una chica, envió a su esposo una túnica rociada con la sangre de Neso, la cual resultó ser un veneno mortal. En cuanto el héroe se la puso, la túnica se pegó a la piel y empezó a quemarla. Desesperado, Heracles arrojó al mar al ciervo que le había llevado la prenda, creyendo que era él el responsable de su tragedia. El veneno no mató a Heracles, pero le produjo un dolor insoportable, por lo que pidió que lo sacrificaran para terminar con su sufrimiento. Su propio sobrino preparó la pira donde el héroe fue consumido. La fama de Heracles lo convirtió en el héroe más famoso de la mitología griega. Se le atribuye haber instaurado los Juegos Olímpicos. Donde quiera que se establecieron los griegos, se difundieron las grandes hazañas y el culto de este personaje. El final de Hércules hebreo es diferente. El tiempo en el calabozo le permitió reorganizar sus ideas y planificar mucho mejor sus acciones. Aquí ya no hay sorpresas ni trampas. Parece que ahora él es quien establece las directrices que dan rumbo a su propia historia. Finalmente, ya no depende de sus impulsos ni de sus alocadas reacciones. Más bien, su conducta es producto de una larga reflexión. La victoria es de Dagón. Las costumbres religiosas de los filisteos absorbieron estrechamente las prácticas cananeas, así que sus dioses eran las típicas divinidades semíticas. Los 3 dioses filisteos que se conocen eran Dagón, Astarot y Baal-Zebub. De estos, Dagón era el más importante. En la Biblia aparece en varios episodios. Jueces 16, 23 al 25, Primera de Samuel 5, 1 al 5, Primera de Corintios 10, 10. Pero Dagón no era exclusivamente de los filisteos. En algunas partes de la mitología de Baal, procedente de Ugarit, se afirma que Dagón es el padre de Baal. Además, aparece en importantes sitios arqueológicos como Ebla y Mari. Hasta hoy se conoce muy poco de la naturaleza de su carácter y no se han encontrado textos mitológicos dedicados exclusivamente a él. En el pasado, algunos eruditos llegaron a considerar que su nombre era un diminutivo de Dag, que significa pez, es decir, el dios pez. Incluso propusieron que se trataba de un dios con un cuerpo de hombre y pez.
Sin embargo, estudios más recientes han identificado el nombre con la raíz semítica de Hen, que tiene que ver con las nubes y la lluvia, lo que posiblemente tenga que ver con una transición de la autoridad de la deidad del clima al cereal. Por lo tanto, se trataba de una deidad agrícola, algo como el dios del grano o la vegetación. Los príncipes filisteos no cesan de congratularse por la victoria sobre Sansón. La celebración ha durado ya varios meses. En los servicios de inteligencia ha habido ascensos, reconocimientos y premios a todo el equipo de trabajo. El éxito de la estrategia sigue siendo motivo de una enorme alegría entre los rivales del pueblo de Israel. Lo interesante es que los soberanos filisteos no atribuyen la victoria exclusivamente a su gran capacidad política. Más bien consideran que su dios, Dagón, ha sido la clave de su éxito. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, dicho en Jueces 16:23. Esta declaración es muy importante por 3 razones. A. Aunque no se menciona a Dagón con anterioridad, sobre todo cuando se describe la estrategia para acabar con Sansón a través de Dalila, el dios filisteo recibe todo el crédito de la victoria. En realidad, se trata de destacar la superioridad de Dagón sobre el dios de Israel. B. Aunque Dagón estaba asociado particularmente con el grano y las cosechas, el canto de los príncipes le atribuye un tinte militar, puesto que les da la victoria sobre sus enemigos. C. A los filisteos no les preocupa el pueblo de Israel, sino únicamente Sansón, quien tanto daño les ha causado. La Biblia dice que los 5 príncipes se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón en gratitud por haberles entregado a Sansón. Los sacerdotes se encargan de organizar una monumental fiesta de acción de gracias a su Dios. Se invita a gente de todos los pueblos y campos de la llanura filistea para unirse a la celebración. Así que multitudes responden favorablemente a la convocación para participar en una fiesta especial en honor a Dagón. En este punto, el pueblo filisteo parece mucho más devoto y agradecido con sus dioses que los hebreos con el Dios verdadero. En la fiesta hay sacrificios que se llevan a cabo con gran pompa, suculentos banquetes, acompañados de música y cantos especiales. Pero hay un cántico que evoca el de los príncipes filisteos y que el pueblo entona fervorosamente para alabar a Dagón. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Dicho en Jueces 16:24. Estas palabras se inician como el canto de los príncipes, pero agregan una línea recordando la destrucción de las cosechas a través de las 300 zorras o chacales y la ocasión en la que Sansón mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. En la mente del pueblo filisteo, Sansón es su enemigo, el destructor de su tierra y el asesino de sus compatriotas. Pero, gracias a Dagón, ya no representa un peligro. La gente canta y baila de felicidad ante su Dios. Toda Gaza está de fiesta. Sin embargo, parece que la principal celebración se lleva a cabo en el templo de Dagón o en uno de los palacios donde se rinde culto al dios filisteo, con una especie de balcón o terraza que rodea la sala central. Solo en esa sección hay por lo menos 3000 personas, además de las que están en la primera planta. Hasta el día de hoy, muy pocos templos filisteos han sobrevivido. En Tel Casile se han desenterrado 3 templos filisteos, así como 2 estructuras de culto en Tel Migné, Ecrón. Lo interesante es que en cada sitio se han encontrado al menos 2 columnas principales de apoyo, lo que de inmediato trae a la mente la historia de Sansón. Dentro del salón se encuentran los príncipes filisteos, acompañados de toda la élite de su pueblo, sacerdotes, agoreros y adivinos, jefes militares, servicio de inteligencia, miembros de la nobleza, así como selectos invitados de todo el país. La fiesta es un gran éxito.
Todo el mundo reparte sonrisas a diestra y siniestra. Las mujeres luciendo vestidos elegantes adornan la ocasión. El alcohol no puede faltar para que sientan alegría en su corazón. Jueces 16:25. Así que, en medio de la borrachera, alguien sugiere que manden a traer a Sansón, como trofeo culminante del poder de Dagón, además deseando utilizarlo para que los divierta un poco. Aquí se usa el verbo sakak, que significa reírse, divertirse, jugar o burlarse. De modo que la expresión traducida para que nos divierta en 16:25 tiene dos significados. El primero es celebrar, retozar, bromear, entretener. El segundo, representar teatralmente, burlarse y ridiculizar. De inmediato se ordena traer al prisionero, quien aparece encadenado, harapiento y ciego ante las burlas, gritos e insultos de los asistentes que lo miran con profundo desprecio. Ni siquiera puede caminar solo, así que necesita ayuda para desplazarse. Pero ya no está calvo. Aunque la melena no despierta ningún temor entre la gente, nadie sospecha que su fuerza haya regresado. Pero él tiene que fingir que es un hombre débil y soportar todo lo que le hagan para llevar a cabo su plan. En este punto, la Biblia dice que Sansón sirve de juguete a sus enemigos. ¿Qué le hacen? Lo visten de manera graciosa, le pintan el rostro, lo empujan para que se caiga, lo golpean pidiendo que adivine quién ha sido, lo torturan en público, traen a unos enanos o bufones para organizar el escarnio. ¿Cuántas crueldades le infligen? No lo sabemos con exactitud, pero diversas traducciones al español de Jueces 16:25 resultan muy reveladoras. La Reina Valera actualizada dice que Sansón servía de espectáculo delante de ellos. La nueva versión internacional afirma que les sirvió de diversión. La traducción en lenguaje actual dice que se divertían haciéndole burla. La nueva Biblia española dice que Sansón bailaba en su presencia. ¿Qué te parece? También es posible que le digan de todo como lo siguiente. Sansón, bienvenido a tu fiesta, porque te gustan nuestras fiestas, ¿verdad? Claro, ¿qué me respondes? Dice uno de los animadores. Yo no. Murmura Sansón. Vamos, no te oigo. Claro, sí. También te gustan nuestras mujeres, ¿verdad? Aquí hay muchas chicas preciosas mirándote, así que sonríe. Anda, sonríe, no seas grosero con ellas. El juez de Israel sonríe girando el rostro hacia arriba mientras la multitud se parte de la risa. Querías ser uno de nosotros, ¿no es así? Te gustaba vestir como nosotros, ¿verdad? Pues ya lo eres, ya eres uno de nosotros. ¿Verdad que ya eres uno de nosotros? Sí, por supuesto. Pues a ti te gustaba bailar, así que ahora tendrás la oportunidad de mostrarlo. Baila, Sansón, baila. Queremos verte bailar, que suene la música. He ahí la patética figura del siervo de Dios siendo ridiculizado por sus enemigos y sirviendo como el hazmerreír de ellos. Sansón, el amante de las bromas, los chistes y las jugarretas, ahora es objeto de todo tipo de burlas, que incluyen la tortura física y mental. Así como él se divirtió con los filisteos, ahora ellos se divierten a costa de él. De instrumento de Dios se rebaja a ser juguete de los filisteos. Nada, ni siquiera el perdón de Dios lo libra de enfrentar las consecuencias de sus actos. Qué triste es ver a un creyente sirviendo como diversión de los incrédulos. Ellos se alegran cuando ven a un hijo de Dios derrotado y se ensañan por causarle las mayores heridas. Cuando un cristiano pierde su vínculo con el Espíritu Santo, llega a ser el hazmerreír de los impíos. El pecado nos convierte en juguetes de los enemigos de Dios. Varias veces me he preguntado por qué una chica cristiana insiste en ser el juguete sexual de un caballero, o por qué un joven creyente acepta que sus amigos lo utilicen como bufón para pasar un buen rato. Pero el pecado nunca llega de manera repentina a la vida, más bien es la culminación de un largo camino decente que acaba por destruir la experiencia espiritual. ¿Qué resultados tan nefastos acarrea el pecado? Pero parece
que nadie escarmienta en cabeza ajena y solo reacciona cuando de pronto se mira solo y abandonado, haciendo el ridículo en medio de una fiesta. Desde uno de los palcos de honor, uno de los príncipes comenta a otro: ¿qué te parece? Ahí tienes al temible Sansón divirtiendo a nuestro pueblo. La verdad es nunca habría imaginado ver algo semejante, responde su homólogo. Yo tampoco. La verdad es que Dalila hizo un gran trabajo. ¿De verdad crees que esa chica hizo esta proeza por sí misma? De ninguna manera, esto es algo sobrenatural. Ella solo fue un instrumento. Sí, es cierto. Por eso debemos agradecer a Dagón. No cabe duda que esto es obra suya. Tienes razón, alabemos a Dagón. Nuestro Dios ha derrotado al Dios de los hebreos. Hacia sus adentros, Sansón está hirviendo de rabia, pero no puede darse el lujo de cometer una nueva locura. Esta vez tiene que utilizar su fuerza para ocasionar el mayor daño posible. En el calabozo ha tenido todo el tiempo del mundo para pensar cómo puede hacerlo. Sabe muy bien que el día ha llegado. Él conoce la arquitectura de los palacios y templos filisteos y está enterado de que se apoyan en dos grandes columnas, así que, después de haber sido ridiculizado, torturado y humillado en público, Sansón pide al joven que lo ayuda que lo conduzca hacia las columnas para descansar un poco. Acuérdate de mí. Apoyado sobre las columnas, Sansón escucha la música y la algarabía de sus enemigos. Sus manos palpan los pilares y los recorren de arriba hacia abajo. Su respiración se hace cada vez más profunda. Ha llegado el momento de cumplir la misión por la que Dios lo trajo a este mundo. El héroe hebreo ha escuchado que en el salón hay muchísima gente. Solo en la galería se encuentran más de 3.000 personas, además de las grandes personalidades que están en la primera planta. También se ha enterado de que la crema y la nata del pueblo filisteo, incluidos sus príncipes, se encuentran entre los asistentes. A pesar del bullicio de la fiesta, logra encontrarse y elevar una oración al cielo. Entonces Sansón oró al Señor. Oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Jueces 16:28. Sansón aprendió a orar en el calabozo. Ahí el tiempo ha sido su mejor aliado. Su amarga experiencia le ha enseñado la importancia de la oración en su vida. Su oración es breve pero muy significativa. Es toda una plegaria que revela el corazón del protagonista de esta historia. Primero, al dirigirse a Dios, utiliza 3 nombres: Señor, Adonai, Jehová o Dios Elohim. Al utilizar Adonai Señor, reconoce la soberanía de Dios sobre su propia vida, pero también invoca los nombres Jehová, un término utilizado exclusivamente por los hebreos, y Elohim, Dios, la misma palabra que utilizan los filisteos para dirigirse a Dagón. Jueces 16 del 23 al 24. De alguna manera, al final de su vida, precisamente como si Sansón quisiera asegurarse de que Dios lo está escuchando y prestando especial atención a su plegaria, a pesar de que Sansón ya se ha reconciliado con Dios, su última oración es completamente egoísta. Sus peticiones responden a intereses estrictamente personales, ni siquiera piensa en su pueblo ni en las consecuencias que su captura ha traído a sus compatriotas, más bien parece estar impulsado por un profundo deseo de venganza, en especial porque sus enemigos le sacaron los ojos. Esos ojos con los que alimentaba el pecado ya no existen, y a pesar de que Sansón ya no se conduce por lo que mira, Jueces 14:1, sus ojos siguen siendo lo que determina sus acciones. Jueces 14:1. No obstante, incluso en el momento de su venganza, se siente profundamente identificado con Dios. No desea actuar sin el aval divino, aunque sea una acción egoísta. Por eso le pide al Señor que se acuerde de él.
Ahora bien, el verbo hebreo sacar, que se traduce por acordarse, no quiere decir que Dios se haya olvidado de él, más bien significa tomar nota de, actuar en beneficio de. Así que pide una última oportunidad para vengarse de sus rivales. En realidad, esa forma de hablar no es nueva. Para él, cada una de sus acciones es llevada a cabo como si fuera la última. Jueces 15:7. Con todo, reconoce que Dios es la verdadera fuente de su poder y desea incluirlo en sus planes. ¿Por qué reacciona Sansón con una actitud tan egoísta en el último momento de su vida? ¿Acaso no ha sido transformado por el Espíritu Santo? ¿No habría sido mejor un final como el de Juan el Bautista, por ejemplo, sumiso y dispuesto a aceptar la voluntad divina? Lo cierto es que el juez de Israel tiene una reacción muy humana ante una situación desesperante. Aquí se deja ver lo que él es, no tanto lo que Dios quiere que sea. Con muchos de nosotros existe una naturaleza humana en medio de circunstancias extraordinarias que revelan que el Espíritu del Señor todavía tiene mucho que hacer en nuestros corazones. La actitud egoísta de Sansón no debe distraernos del elemento central de su oración final. Dios sigue siendo el centro de su vida, así que al final de su existencia desea cumplir con la misión para la que el Señor lo trajo a este mundo, liberar a su pueblo del yugo filisteo. Incluso a pesar de que las razones que lo impulsaron a alcanzar dicho objetivo no sean las mismas. La oración de Sansón nos recuerda que, a través de la contribución del corazón, un creyente que ha perdido su anterior utilidad a Dios todavía puede orar para ser usado de nuevo, de acuerdo con la voluntad divina. En esta vida, el Señor aún no ha terminado su obra en nuestros corazones. Nadie puede abandonarse a la desesperanza y pensar que su vida es inútil para Dios. Asimismo, es necesario enfrentar el pecado de manera decidida y anticipada, obedeciendo a través de la fe. De este modo, las victorias espirituales serán más palpables y no será necesarias esperar hasta que sea demasiado tarde, como el caso de Sansón. Misión cumplida. Mientras sus manos descansan sobre los pilares, Sansón se da cuenta de que su vida se ha convertido en un triste espectáculo. ¿Cuántas cosas pudo haber logrado? Pero no lo hizo. Todo por su incapacidad de controlar sus apetitos carnales. Él nunca se imaginó que el precio de las diversiones tuviera un costo tan elevado. ¿A dónde se han ido sus compañeros de parrandas? ¿Qué ha sido de las chicas con quienes compartió el lecho del placer? Es muy probable que estén en medio de la multitud lanzándole todo tipo de improperios. En ese momento, Sansón afirmó sus piernas sobre el suelo y abraza las columnas con sus poderosos brazos. El lazarillo observa sus movimientos intrigado, pero no les da mayor importancia. El héroe hebreo echa todo su peso sobre ambas columnas. La fuerza sobrenatural del Espíritu Santo recorre sus músculos. Entonces lanza un grito que sacude las conciencias de los invitados. «Muera yo con los filisteos». Las columnas empiezan a ceder y el techo y la galería se mecen haciendo crujir la estructura del edificio ante el horror de los asistentes. La música deja de sonar abruptamente y da lugar a los gritos desaforados. El rostro desconcertado de los invitados se centra en la figurita del prisionero que está a punto de derribar las columnas centrales del salón. El pánico se apodera de todo el mundo. Pero hay demasiada gente y las salidas se saturan de inmediato. Las primeras víctimas mueren aplastadas por la muchedumbre. En el palco de honor, los príncipes se recriminan unos a otros. Te dije que mataras a ese monstruo hebreo. Yo no sabía que su fuerza regresaría de nuevo. Pues haz algo cuanto antes. Ordena que lo aniquilen ahora mismo. Claro, así lo haré. Este hombre va a matarnos a todos. Pero ya no hay tiempo. Todo sucede demasiado rápido. Los príncipes filisteos observan despavoridos cómo se derrumba una de las galerías y aplasta a cientos de los invitados de la primera planta. Una nube de polvo y confusión invade la escena. Se oyen gritos y voces pidiendo auxilio. Segundos después se desploma la otra galería ante el horror de los que aún se han librado de la muerte. Nadie sabe qué hacer. Finalmente, el techo termina por ceder y sepulta cualquier signo de vida.
El silencio y la polvareda se hacen dueños del momento, no hay sobrevivientes. Aquel día queda muy claro que nada ni nadie está por encima del Dios de Israel. Dagón también queda sepultado bajo los escombros de su propio recinto sagrado. Los filisteos únicamente conocían a dioses condicionales, es decir, que estaban sujetos a la manipulación mágica. Pero el Dios de los hebreos no se conduce de acuerdo con los caprichos del corazón humano. El Salmo 115 describe muy bien la diferencia entre Dios y los ídolos. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde estás ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, orejas tienen, pero no oyen, tienen narices, pero no huelen, manos tienen, pero no palpan, tienen pies, pero no andan, ni hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se ha encargado de nosotros y nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendiciones sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jab, ni cuantos deciden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jab desde ahora y para siempre. Aleluya. La tragedia del templo de Dagón deja marcada a la sociedad filistea. Ahí queda sepultado lo más selecto de su nación, sus príncipes, sus líderes religiosos, sus intelectuales, sus empresarios. El país se queda descabezado, tendrán que pasar varias décadas para recuperar la hegemonía que han ejercido sobre la región. Ese valioso tiempo le dará al pueblo de Israel una oportunidad para organizarse, consagrarse a Dios y establecer nuestros objetivos a futuro. Al final, la promesa de Dios de que por medio de Sansón comenzaría a salvar a Israel de manos de los filisteos se cumplió. Su misión se cumple en la derrota, la servidumbre y la muerte. En efecto, la victoria final de Sansón le cuesta la vida. El héroe hebreo queda sepultado entre los escombros del templo de Dagón. Es importante señalar que Sansón no comete un suicidio, más bien deja la cuestión de la vida y la muerte en las manos de Dios, quien puede salvarlo y restaurar completamente su salud para que continúe con su misión en este mundo. Él no busca ni desea morir, únicamente trata de cumplir la misión de acabar con los filisteos. Sansón murió con las botas puestas, murió como todo un héroe, murió dándole el golpe más fuerte a sus enemigos. En su rostro tuvo que haber una sonrisa de satisfacción. Terminó bien su ministerio, aunque muchas veces le falló a Dios. Concluyó como había comenzado, lleno de Espíritu Santo. El cuerpo de Sansón yace con sus enemigos. Su final es de lo más contradictorio, como afirma el siguiente comentario. Con brillante ironía el narrador describe a un espíritu libre, un rebelde conducido por sus propios intereses, haciendo lo que place sin ningún respeto por su padre y ningún respeto hacia los llamamientos de Dios en su vida, pero en el proceso termina siendo la voluntad de Dios. Los rebeldes también tienen una familia. El último versículo de la historia de Sansón es verdaderamente conmovedor. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, lo tomaron, se lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Jueces 16:31. Vaya, aquí nos enteramos de que Sansón tiene hermanos, es decir, su madre, que a su vez fue estéril, dio a luz varios hijos. Esa sí es una mujer de acero.
cuántos desvelos esperando en casa cada vez que su hijo salía a una fiesta, cuánto sufrimiento al predecir el aliento alcohólico de Sansón, cuántas veces la dejó hablando sola mientras ella le suplicaba que se apartara del mal, cuántas noches sobre sus rodillas suplicando al Padre Celestial que protegiera a su vástago, cuántos chismes y habladurías tuvo que escuchar sobre el líder hebreo. Cuánta impotencia cada vez que su hijo se encaprichaba con una mujer, solo una madre conoce todo el dolor que guarda en su corazón. Un día, una mujer abnegada me dijo con gran convicción: a veces lo único que te queda hacer por los hijos es llorar. Sansón siempre tuvo una familia que lo esperaba, tuvo hermanos que lo admiraban y deseaban estar a su lado, pero él se apartó de sus seres amados y prefirió convivir con quienes le profesaban una falsa amistad. Cuánto hubiera deseado sus hermanos que le conociera la mitad del tiempo que pasaba con sus amigos filisteos. Nunca quiso hacer de su hogar un refugio, por eso prefería las cuevas, los lugares apartados, los prostíbulos o las casas de sus amantes. Las familias de los hijos rebeldes sufren profundamente a causa de los errores de estos. En silencio, con el rostro cabizbajo, también padecen las dolorosas consecuencias de las malas decisiones de sus vástagos. Esto sucede porque el pecado nunca actúa de manera individual, más bien afecta a muchos otros, especialmente a nuestros seres amados. Al final de su vida, su familia le demuestra la lealtad y aprecio. Toda la casa de su padre se reúne para darle el último adiós y reclamar valientemente su cuerpo en territorio filisteo. Nadie se atreve a oponerse a que se lleven el cadáver del guerrero israelita. El cuerpo inerte del juez de Israel es trasladado hasta el sepulcro de su padre, Manoa, entre Sora y Estaol, para descansar junto a él. Sansón es sepultado en el mismo lugar donde empezó su historia, donde el ángel se apareció a su madre. Por supuesto, ahí está ella, acompañada de todos sus hijos para consolarla. Al ver el cadáver no puede evitar que una cascada de recuerdos invada su mente. Recuerda su llanto bebé, su sonrisa inocente, sus primeros pasitos y plegarias al buen Dios. No puede olvidar su dichosa infancia y su tormentosa adolescencia, donde todo se echó a perder. Ella ha sido una sufrida testigo de las pifías de su hijo, pero se consuela con las palabras de reconocimiento y gratitud que algunas personas le expresan, asegurándole que al final de su vida, su hijo cumplió con la misión que el cielo le había encomendado. Además, gracias a su acto heroico del templo de Dagón, el pueblo de Israel tiene garantizada la paz, al menos de manera temporal. El funeral termina en medio de sollozos y abrazos consoladores. Todos regresan a sus hogares recordando las hazañas de Sansón, pensando en lo difícil que será volver a ver un hombre con una fuerza tan extraordinaria como la de aquel chico de la melena.